Hola, en esta primera clase de nuestro curso de geometría analítica, pues vamos a hablar de lo que es el sistema lineal de coordenadas. Y de aquí vamos a ir subiendo dimensiones. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? De lo que son los segmentos de recta dirigidos, el significado de longitud orientada, la relación fundamental que tenemos entre puntos en una línea recta, la distancia en el sistema lineal de coordenadas y cómo podemos dividir analíticamente un segmento en tantas partes como nosotros deseamos, o bien cómo podemos dividir un segmento determinado para que satisfaga una razón dada. Entonces, vamos a partir de manera introductoria con lo que nos dicen los elementos para entender qué es lo que se está tratando de poner en lenguaje algebraico. Bueno, en la geometría algebraica se estudian las propiedades de los objetos y las medidas de los objetos o figuras en el plano o en el espacio por métodos que son axiomáticos y deductivos. Punto es aquello que ya no tiene partes, es decir, no posee longitud, anchura y profundidad, exclusivamente tiene posición. Desde luego, como dijo el maestro Leonardo da Vinci, como los pintores solamente pueden representar aquellos que se puede ver, pues vamos a hacer una pequeña marca para representar un punto. Una pequeña marca que hacemos no es un punto, es una representación de un punto. Una línea es longitud sin anchura. Los extremos de una línea finita son puntos. Una línea recta es aquella que yace por igual con respecto a todos los puntos que viven en ella. Desde el punto de vista analítico es mucho más fácil de explicar que lo que se quiere decir con esto. Entonces aquí tenemos las representaciones de línea, no tiene por qué ser recta. Extremos de línea son puntos. De nuevo, lo estoy representando gorditos. No es que sí sean los puntos no tienen ni anchura, ni profundidad, ni longitud, solamente posición, y línea recta, aquella que yace por igual respecto a los puntos que yacen sobre ella. Superficie solamente tiene longitud y anchura, como una especie de papa fritosilla de montar, que es lo que vemos aquí. Extremos de una superficie, estos son extremos de la superficie, son líneas, no tienen por qué ser rectas, ¿ok? Y una superficie plana es aquella que yace por igual con respecto a las líneas que viven en ella. De nuevo, es más fácil entenderlo analíticamente que axiomáticamente, pero estos son los objetos. Junto con los postulados, lo que Apolonio en principio, pero sin despegarse de la geometría clásica, Descartes y Fermat traducen al lenguaje algebraico como lo conocemos ahora. Los postulados nos dicen que es posible trazar una línea recta, es un segmento de línea recta, desde un punto cualquiera a otro punto distinto cualquiera. Entonces, dos puntos determinan un único segmento de recta. El postulado 2 nos dice que podemos prolongar por continuidad este segmento hasta un tercer punto C, y si ya lo prolongué aquí, lo puedo prolongar hasta otro punto y hasta otro punto. Y así como lo hacemos hacia el lado derecho, lo podemos hacer hacia el lado izquierdo. Es decir, una recta la podemos prolongar indefinidamente en ambas direcciones. Cada centro y cada radio determinan un círculo, y la periferia del círculo es la circunferencia, ¿ok? También postulan que no importa cómo los coloques, todos los ángulos rectos son iguales.
Y finalmente el postulado que fue el que creó tanta controversia, el de las paralelas. Su enunciado original es que si una recta que incide sobre otras dos, esta que estoy poniendo aquí inclinadita, incide sobre esta línea de aquí y esta de acá, hace ángulos internos del mismo lado, en este caso los estamos marcando con rojo y verde y se llaman alfa y beta, de manera que se suma de estos dos ángulos sea estrictamente menor que dos rectos, entonces estas dos rectas se van a cortar en un punto. ¿De qué lado? Del lado en que la suma de estos ángulos sea menor. Es decir, si yo esta la alargo lo suficiente y esta también la alargo lo suficiente, estas dos rectas se van a cortar al lado izquierdo de esta línea que está así vertical, ¿de acuerdo? Ese es el quinto postulado. Y este fue el que abrió todo el montón de dudas por la forma en que está redactado, si era posible demostrar esto a partir de los cuatro anteriores, si este postulado tenía otra forma equivalente de reescribirse donde no hiciera falta los otros, hasta que en un momento dado se dicen, bueno, y si no fuera verdadero este postulado, ¿qué pasa? Y esa pregunta y tratar de responderla dio lugar a las nuevas geometrías que conocemos como geometrías no euclidianas, ¿ok? Pero este postulado hizo que la matemática se desarrollara y surgieran muchos intentos para tratar de demostrarlo. Bueno, como mencionamos en la introducción, gracias a los trabajos de Descartes y Fermat, estas nociones, estas definiciones que hemos descrito, junto con estos postulados, se traducen a un ámbito algebraico. Y en ese ámbito algebraico o analítico se pueden realizar demostraciones usando el álgebra o el análisis, que no nos restringen usar solamente regla no graduada y compás. Y entonces la geometría analítica estudia este tipo de figuras, ya no solo basado en términos de axiomas y postulados, sino basadas en el análisis matemático y el álgebra, una vez que fijamos un sistema de coordenadas. Mientras no fijemos un sistema de coordenadas, tenemos problemas. Entonces, ¿cuáles son los principales objetos de estudio de la geometría analítica? Dado una curva o superficie en un sistema de coordenadas, ¿cómo se obtiene su ecuación? Dado una ecuación con infinitas soluciones, eso es lo que significa una ecuación indeterminada, ¿cómo podemos determinar en un sistema de coordenadas la curva o superficie algebraica formada por los puntos que satisfacen esa ecuación? O sea, ¿cómo determinar el lugar geométrico de los puntos en el plano que cumplen esta ecuación? Estos son los dos problemas que vamos a estar estudiando. Desde luego, como lo que vamos a hacer, vamos a ver que se puede extender no solo a 2 coordenadas, a 3 coordenadas, 4 coordenadas, 5, 50, 100, 1000, el número arbitrariamente grande que ustedes desean, pues ya no solamente vamos a hablar de curvas y superficies pensando en que solo voy a tener objetos como los puntos, las líneas o los planos o superficies que son dimensiones respectivamente 0, 1, 2. Vamos a obtener objetos matemáticamente mucho más vastos, mucho más ricos y por ende muy interesantes. Bueno, en geometría analítica, en geometría analítica plana, las figuras geométricas están descritas por medio de ecuaciones polinomiales, que son expresiones algebraicas de la forma f de xy igual a 0. Entonces, en el plano euclidiano tenemos punto, aquello que ya no tiene partes. En el plano cartesiano es un par ordenado de números reales. En el plano euclidiano tenemos el concepto de recta. Y sabemos que 2 puntos determinan una recta. Entonces, si damos 2 puntos distintos, vamos a obtener una ecuación de la forma ax más by más c igual a 0. Esa sería la expresión algebraica asociada. Una cónica.
Una cónica es la curva que se obtiene al cortar un cono circular recto con un plano. Desde el punto de vista algebraico, analítico, pues vamos a tener el lugar geométrico de los puntos en el plano, tales que ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más y más f es 0. Empieza a funcionar el diccionario del que hablamos. Bueno, entonces, creo que Euler fue el que trabajó esta parte de segmentos de recta dirigidos, pero no me hagan mucho caso con respecto al autor. La porción de una recta comprendida entre dos puntos se llama segmento de recta o simplemente segmento, ¿ok? Es un segmento rectilíneo, segmento de recta o simplemente, para efectos de este curso, cuando digamos segmento estamos pensando en un segmento de recta. Los puntos que lo determinan lo vamos a llamar los extremos del segmento. Entonces, si me dan dos puntos distintos, A y B, esta franja azul está representando el segmento de puntos que se encuentran entre los extremos A y B. Bueno, a este concepto de segmento le vamos a agregar el concepto de sentido, no debería decir sentido o dirección en este caso. Como estamos nada más moviendo en una línea, pues vamos a decir nada más el concepto de sentido. Y entonces vamos a considerar que el segmento está generado por un punto que se está desplazando o moviendo a lo largo de una línea recta. Entonces, si este segmento se está desplazando desde el punto A hasta el punto B, vamos a indicarlo en esta forma. Entonces se va a desplazar el segmento del punto A en dirección al punto B. Entonces, aquí hagan de cuenta que la lucecita roja indica un vehículo que va manejando por la calle AB y se empieza a desplazar, a desplazar, a desplazar. Supongan que me sale en línea recta hasta que lleguemos al punto B, sin pasarme de aquí. Entonces, esto sería el segmento dirigido. Entonces, estamos pensándolo como un movimiento, como lo hacen los físicos, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el segmento dirigido que va de A hacia B. Pero así como pensamos en este segmento dirigido, donde iniciamos nuestra trayectoria en A y terminamos en B, por eso al punto A lo vamos a llamar punto inicial u origen de partida, y al punto B, punto final o extremo del segmento dirigido a B, pues podemos pensar que ahora vamos en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que vamos a iniciar en B y vamos a ir en dirección hacia el punto A hasta que lleguemos a él. Bueno, antes de la pandemia yo les decía, bueno, supongan que están ustedes en su casa y tienen que venir a la universidad. Entonces, ustedes tienen que recorrer una vía en un sentido. Y si se quieren se quieren regresar, tienen que dirigirse en el sentido opuesto, ¿ok? Suponiendo que pudiéramos viajar en línea recta, que en esta ciudad es casi imposible, ¿no? Pero pues esta es la idea. Entonces tenemos que podemos ir de A hacia B o que podemos ir de B hacia A. Y entonces el punto del cual partimos, el origen, es el que ponemos primero a la hora de denotar nuestra flecha. Y el de llegada es el punto final o extremo. Es el que vamos a poner del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo, de donde salimos, u origen, punto inicial, del lado derecho vamos a poner el punto final y arriba estamos indicando de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Desde luego, si ponemos la anotación de la flechita al revés, pues tenemos que cambiar el significado, ¿ok? Noten que como los puntos A y B están fijos, la distancia que hay de B al punto A es exactamente la misma que la que hay del punto A hacia el punto B. Entonces tenemos que las magnitudes de los segmentos dirigidos, aquí me faltaron las flechitas, vamos a ponérselas,
que va de A a B y la que va de B a A son exactamente las mismas. Y es simplemente la distancia del punto A al punto B. Bueno, entonces, si especificamos que el segmento AB tiene longitud positiva, entonces el segmento BA, al recorrerse en el sentido inverso, tendrá longitud negativa. Entonces, simbólicamente, el segmento AB es positivo, le ponemos el signo de menos, entonces estamos diciendo que el segmento BA es igual a menos el segmento AB. Esta es nuestra primera ecuación básica. Y entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos ver? Pues si partimos del punto A hacia el B y regresamos del punto B hacia el A, y aquí lo estoy representando con dos líneas, en realidad es la misma, simplemente es para distinguir en qué sentido los vamos recorriendo. Primero vamos del punto A hacia el punto B y luego regresamos del punto B al punto A. Noten que nos quedamos en A. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es que la suma de AB con BA es simplemente quedarnos quietecitos en A. ¿Sí? Entonces, más que un segmento dirigido, solo nos quedamos con el punto A. Por otra parte, si hubiéramos recorrido primero de B hacia A y luego recorrido posteriormente de A hacia B, nos quedamos ahora simplemente en el punto B. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la forma en que los estén anotando, quién va primero y quién va después, o se quedan en A o se quedan en B, pero ya no tienen un segmento, solo tienen un punto y su magnitud es 0. Dijimos que el punto no posee magnitud, ya no tiene partes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, si en lugar de tener 2 puntos tuviéramos 3 puntos distintos, pues hay distintas formas de acomodarlo. Puedo poner el punto ABC, ACB, BCA, BAC, CBA o CAB. Y entonces, dependiendo de la forma en que los ponga, esta relación que acabamos de escribir nos va a dar 6 posibles nuevas relaciones. Primera relación. Primero vamos de A a C y luego vamos de C a B. ¿Qué nos está diciendo? Que si nos estamos trasladando, o sea, sabemos que este segmento AC lo podemos prolongar en línea recta hasta el punto B. Y al recorrer esto en sentido positivo, es decir, de derecha hacia izquierda, la relación es, si vas primero de A a C y posteriormente de C a B, es lo mismo que si hubieras detenido sin paradas desde el punto A hasta el punto B. Posteriormente, si primero vas de C a A y posteriormente de A a B en línea recta, pues es lo mismo que si hubieras recorrido desde C hasta B sin paradas. Lo mismo podemos decir si primero vamos de A a B y luego de B a C, pues es exactamente lo mismo que ir desde A hasta C. Si ahora vamos primero de B a C y después de C a A, pues es lo mismo que hacer el recorrido sin escalas desde B hasta A. Y si, ya falta poquito, vamos primero de C a B y luego de B a A, pues es lo mismo que recorrer el camino desde el punto C hasta el punto A. Y finalmente, si vamos de B a A y luego de A a C, pues es lo mismo que ir directo y sin escalas del punto B al punto C. Y si uno, ay, ¿a poco de si agregaste un punto más ya subieron todas esas relaciones? ¿No habrá una forma más sencillita y concreta de decirlo? Claro. Solo necesito una de ellas. Veamos. La relación fundamental es la siguiente. Dados 3 puntos distintos A, B y C sobre una misma línea recta, cuya dirección positiva va de izquierda hacia la derecha,
Entonces, no importa qué ordenación tomes de estos 3 puntos, ir de un punto A un punto B y después de un punto B a un punto C es lo mismo que ir de A a C. Vamos a hacer nada más una para que ve, y que no sea esta, porque esta ya quedó descrita en las 6 relaciones anteriores. Vamos a tomar una y todas las demás son análogas. Entonces vamos a considerar la relación dada en la primera línea como AC más CB igual a AB. ¿Sale? Entonces aquí ya teníamos el punto A, el punto C y el punto B, donde estábamos recorriendo la línea en esta dirección, íbamos desde el punto A hasta el punto B sin hacer escalas. Entonces esto me estaba diciendo que AC más CB es lo mismo que ir desde A hasta B. Y entonces, ¿qué significa nuestra relación AB más BC? Pues me dice, vas a recorrer primero, ahora, desde A hasta B, y luego vas a ir de B hasta C. ¿Y a dónde vas a llegar? Pues vas a llegar al punto C. ¿Cómo sabemos que es esto lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a verlo desde el punto de vista analítico. Es como cuando nos pasamos en el metro una parada. ¿Qué hacemos? Nos bajamos, tomamos el de regreso y arreglamos el problema, ¿no? Exactamente es lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces sabemos que ir de B a C es lo contrario que ir de C a B, es el negativo de C a B. Entonces sabemos que AB es igual a AC más CB, porque esa es nuestra hipótesis. Pero CB, por esta relación fundamental, es lo mismo que el negativo de BC. Como este está restando, entonces el álgebra elemental lo pasamos sumando al otro lado. Entonces de aquí ya nos da que AB más BC es igual a AC. Y todos los demás casos son análogos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto aquí B, aquí hubiera puesto A y aquí hubiera puesto C, entonces esta me estaría diciendo que BA más AC es igual a BC. Y yo de aquí quiero llegar a esta relación de acá, que es AB más BC es igual a AC. Bueno, sabemos que BA es el negativo de AB. AC la dejamos como está. Y BC también la dejamos como está. Como AB está restando, lo pasamos sumando y tenemos que AC es igual a AB más BC. Entonces volvimos a regresar a la ecuación fundamental. Entonces no me importa en qué orden los ponga. Como estamos tomando segmentos orientados, siempre vamos a obtener que sin importar en cuál de los 6 órdenes los escribamos, ya checamos 3, AB más BC siempre va a ser lo mismo que AC. ¿Ok? Entonces todo lo demás es análogo. Bueno, ahora consideremos una recta infinita. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues tomamos un punto X', un punto X, y los vamos prolongando. Como siempre sabemos por el segundo postulado de Euclides que lo podemos prolongar, pues lo podemos prolongar tanto en una dirección, en un sentido, como en el otro. Estamos en la misma línea recta prolongando en un sentido o bien en el sentido opuesto. Y sobre esta recta infinita marquen un punto O y supongan que ese punto O quedó entre los dos que habían marcado para determinar la recta. El punto X' quedó a la izquierda de O y el punto X quedó a la derecha de O. Y entonces en esta línea recta nos vamos a estar refiriendo al punto O como el origen. O sea, todas las señales que vamos a dar van a estar en términos de este punto O.
Entonces, ya que tenemos este punto O, sobre esta vamos a medir una longitud apropiada, la que ustedes quieran. Y entonces esta longitud me va a permitir describir cualquier punto de esta línea como una medida. ¿Cuál va a ser la medida? Pues tantas veces como quepa este segmentito de la medida que estamos marcando hasta el punto que queremos determinar. Entonces, si este punto, por ejemplo, si yo aquí marco mi medida OA y esto le digo, oye, quiero que sea una unidad. ¿Qué significa una unidad? Me da lo mismo. Un milímetro, un centímetro, un pie, una pulgada, una yarda, una milla, una micra, un año luz, me da exactamente lo mismo. Es una unidad. Ya que hemos decidido que esta va a ser una unidad positiva, sobre la misma línea recta y del lado opuesto, pues yo puedo marcar, ya que tenemos el concepto de números negativos, una unidad negativa. Y si ya tenemos aquí este punto X, y entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Pues podemos ir marcando nuestra unidad tantas veces como sea necesario hasta que lleguemos al punto X. Entonces aquí podríamos decir que el punto X está a 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ¿ok? Mientras que para el otro lado, que sería 1, 2, 3, 4, estaría entre menos 4 y menos 5 unidades. Eso no tiene por qué estar a la mitad, ¿ok? Entonces ahí estamos marcando eso. Y una vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es corresponder a los números reales con los puntos en esta recta, por lo cual a esta recta la vamos a llamar posteriormente una recta numérica, ¿ok? Entonces, tenemos unidades positivas, tenemos unidades negativas. Entonces, si tengo un punto cualesquiera de la recta situado a la derecha del origen, entonces lo que vamos a decir es que el segmento OP tiene longitud positiva. Y si P es un número positivo, y entonces vamos a obtener un punto P que mayúscula que diste del punto O mayúscula precisamente la distancia positiva P minúscula. O sea, esta distancia, esta longitud va a ser precisamente P minúscula. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos estableciendo una correspondencia biyectiva entre los números positivos, entre los números reales positivos y los números que están en la semirrecta o X. Esta semirrecta o semirrayo infinito, esta se está continuando, ¿sí? Entonces, en este semirrayo a la derecha del punto. Entonces, esto es lo primero que hicimos. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Bueno, al punto O vamos a relacionarlo con el número 0. ¿Por qué? Porque la distancia de un punto a él mismo es 0. Y así como lo hicimos para los positivos, cualquier punto situado a la izquierda del punto O, hacia yo dije que son los positivos, hacia el lado opuesto de A, van a ser los números negativos. Entonces a esta distancia que va del punto O hacia el punto P, le corresponde un número negativo, ¿ok? Y siempre que me den un número negativo, va a haber un punto que diste de O, el valor absoluto de P, pero que se encuentre a la izquierda de O. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos? Pues que hay dos puntos, exactamente dos puntos, un P' y un punto P, de manera que la distancia no orientada de ellos al punto O es exactamente
la misma, es P. Sí, nada más que en un caso estoy tomando positivo y en otro caso lo estoy tomando negativo, ¿sí? Si los veo sobre la recta numérica. Y entonces, por ejemplo, supongan que esta es mi recta indefinida. Va tanto para un lado como para el otro, se extiende arbitrariamente. Y aquí donde puse esta marca en el centro, justo donde se corta mi marca con la línea, se encuentra mi punto. Entonces, por ejemplo, si cada cuadrito, cada ancho del cuadrito fuera una unidad, entonces yo aquí puedo marcar un punto P, y entonces la distancia que hay del punto O al punto P, si estoy diciendo que cada cuadrito es una unidad, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces el número que le estamos asociando a este punto P es el número 5. Pero así como conté 5 unidades en sentido positivo, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 unidades en sentido negativo. Entonces, si este punto yo lo llamamos P', pues también la distancia del punto O al punto P' son las 5 unidades. Entonces, hay dos puntos que distan de O exactamente 5 unidades, pero uno de ellos le corresponde el número positivo 5 y al otro le corresponde el número negativo menos 5. Si esta fuera pi unidades, pues este sería 5pi, este sería menos 5pi. Entonces, así como fijamos este punto O, pues pudimos haber dicho, oye, y si en lugar de O, que sea el que corresponde al número real 0, a ver, déjenme intercambiarlos, déjenme poner la letra O abajo, y aquí ponemos arriba el número real 0, pues podríamos haber aquí tomado el número real 17. Y entonces, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha del 17 se encuentra el número 22. Pero 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la izquierda del 17 se encuentra el número 12. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa? Que en esta recta numérica, siempre que ustedes me fijen un punto, entonces aquí puedo poner el punto A, aquí va a quedar el punto A más B, y aquí va a quedar el punto A menos B. Tanto A más B como A menos B distan exactamente la misma distancia del punto A. Si A coincide con el origen, pues bueno, tengo B y menos B, o P y menos P, me da exactamente como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces uno está a la derecha del punto que marcaron y el otro queda a la izquierda del punto que hemos indicado. Entonces aquí estamos hablando de segmentos dirigidos de distancias orientadas. ¿Ok? Entonces hay a la derecha y a la izquierda 5 unidades exactamente. Bueno, entonces ya dijimos que si tenemos un número negativo, pues este queda representado a la izquierda de nuestro punto O, y esta distancia de O a P en magnitud es P, pero le corresponde el punto menos P. ¿Ok? Entonces ya tenemos de este lado una correspondencia biyectiva entre los puntos en la semilínea que va del punto O al punto a menos infinito, con los números reales que son negativos. Y entonces si unimos toda la información, ya dijimos al punto O le asociamos el 0, estamos diciendo que estamos dando una representación de los números reales en términos de lo que ahora llamamos la recta numérica, que es una línea recta arbitraria donde tomas un punto arbitrario y lo llamas
el origen o el 0, marcas una unidad donde se te dé la gana, y una vez que marcas esa unidad, todos los demás puntos, todos los demás números reales quedan representados en la misma medida. Entonces, este sistema que hemos puesto se llama el sistema coordenado de dimensión 1, sistema lineal de coordenadas, sistema coordenado unidimensional, o como les enseñaron cuando eran chiquitos, la recta numérica. Muy bien. En geometría analítica se dice que los puntos están dados cuando conocemos sus coordenadas. Y entonces, ¿qué sucede ahora? Si tenemos que x1 y x2 son dos números conocidos, pues sabemos que estos números conocidos tienen asociados puntos en la recta numérica. Y entonces sabemos, por la relación fundamental, que si vamos del punto O al punto P1 y después del punto P sub 1 al punto P sub 2, pues hacer este recorrido es lo mismo que ir del punto O al punto P sub 2. Pero el segmento que va de O a P1 representa el número X1 y el que va de O a P2 representa el número X2. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el segmento dirigido que va de O a P2 es lo mismo que el segmento dirigido que va de O a P1 más el segmento dirigido que va de P1 a P2. Este dijimos que era X2, este dijimos que es X1, y entonces el segmento que va del punto 1 al punto 2 queda representado, este está sumando, pásenlo restando hacia el otro lado, ir de P1 al punto P2 queda representado por X2 menos X1, punto final menos punto inicial, ¿ok? Punto final, punto inicial. Y esto es lo que nos está diciendo la relación básica de hace un momento. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que en un sistema coordenado lineal, la longitud de un segmento que va del punto 1 al punto 2, que une dos puntos dados, se obtiene en magnitud y sentido restando a la coordenada del punto final P subíndice 2 la coordenada del punto inicial P subíndice 1. Eso fue lo que demostramos con nuestras observaciones de hace un momento. Ya dijimos, vamos a medir distancia. Como estamos diciendo que en esta recta cada punto se corresponde con un número, pues ahora la distancia que hay entre dos puntos, pues es simplemente el valor absoluto de la diferencia P subíndice 2 menos P subíndice 1 o P subíndice 1 menos P subíndice 2, porque el valor absoluto de un número y su negativo es exactamente la misma, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que si X1 es OP, es el segmento dirigido que va de O a P1, y X2 es el número real que representa el segmento dirigido que va de O al punto P subíndice 2, la distancia del punto P sub 1 al punto P sub 2 es el valor absoluto de X2 menos X1, donde recordamos que el valor absoluto de un número real, o sea, tienen un número real, fíjense en él y su negativo. ¿Quién es el valor absoluto del número? El más grande entre el número y su negativo. Entonces, el más grande entre menos 3 y su negativo, que es más 3, es más 3, valor absoluto de menos 3 es 3. Entre 7 y menos 7, pues el valor absoluto es el más grande de estos dos, que es el 7. Entre pi y menos pi, pues el más grande es pi. ¿Ok? Y así de simple es el valor absoluto. Bueno, para no estar escribiendo X1 igual al segmento dirigido o P1, simplemente si tomamos un punto P, que el punto asociado, el número real asociado sea X, pues vamos a indicar que el número real asociado al punto P es X. Y esto es simplemente que en la recta numérica la longitud del segmento dirigido de O a P es el número real X, ya sea positiva, negativa o cero. Bueno, entonces
Esto lo que nos determinó fue una función que tiene por dominio R cruz R y por contradominio los números reales. Entonces es una función real valuada cuya variable es R2. ¿Y qué está haciendo? Pues a un par de números reales le está asociando el valor absoluto de su diferencia, donde P subíndice 1 es el punto asociado al número real x1, P subíndice 2 es el número real asociado al punto x2. Y esta función distancia satisface que siempre es no negativa. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de todo número real es un número no negativo. Esta distancia es cero cuando y solamente cuando los puntos coinciden. Me da lo mismo ir en distancia del punto 1 al punto 2 que del punto 2 al punto 1, porque es simplemente la magnitud del segmento. El valor absoluto de x2 a x1 de la diferencia x2 menos x1 es exactamente lo mismo que el valor absoluto de x1 menos x2. Y la función distancia satisface la famosa desigualdad del triángulo, no importa qué puntos P1, P2 y P3 estemos tomando. Bueno, entonces aquí simplemente lo que acabamos de mencionar, de por qué es no negativa y cuándo es cero. Y bueno, como valor absoluto de x coincide con valor absoluto de menos x, esta función distancia es conmutativa, o bien si la quieren pensar de otra forma, tienen una simetría con respecto al punto que están tomando. ¿Ok? Entonces el punto x y el punto menos que representa x y el punto que representa menos x son simétricos con respecto al origen. El punto 22 y el punto 12 son simétricos con respecto al punto 17. ¿Ok? Finalmente, para ver la desigualdad del triángulo, pues nos fijamos que si tenemos dos puntos P1 y P3 de coordenadas x1 y x3, pues como el valor absoluto es no negativo, bastará demostrar la desigualdad del triángulo para los cuadrados de las cantidades que demostramos. Pero el valor absoluto de x3 menos x1 elevado al cuadrado, pues es exactamente lo mismo que elevar el binomio al cuadrado. Pero si a esto yo le sumo convenientemente un 0, donde ese 0 involucre la coordenada del punto P subíndice 2, y entonces, ¿qué vamos a estar anexando? Entonces aquí tenemos este x3 al cuadrado en estos dos lugares. Vamos a marcarlos. Aquí está x3 al cuadrado, aquí está x3 al cuadrado, aquí está x1 al cuadrado, aquí está x1 al cuadrado, y aquí va a estar x1, x3 multiplicada por 2. ¿Ok? Y entonces fíjense que estamos sumando menos 2x1, x3 con más 2 x1, x3. 2, aquí está. Este x1, x3 con este 2 es este de aquí, que estamos sumando. Ok, entonces está, este es con este es con este, y este de aquí es este de acá. Menos 2x3, x2, más 2x3, x2. Este es un 0. ¿Ok? Entonces, este con este es un 0. Este x2 al cuadrado se me va a ir con este x2 que está multiplicando aquí a 2 y con esto. O sea, estos dos x2 al cuadrado se me van a ir con este menos 2x2. Y este 2x2, x3 con signo menos se me va con este otro, con signo más. Y finalmente este 2x2, x1 con signo positivo se me va con este sí con signo negativo. Entonces estas dos cantidades, aunque no lo parezca de golpe de vista, son exactamente iguales. ¿Sí? Y entonces, usando las propiedades asociativas y conmutativas de los números reales,
Pues este primer término lo podemos escribir como un binomio al cuadrado. Este segundo término es el producto de estos dos de aquí, y este tercer término también es un binomio al cuadrado. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues este sería x3 menos x2 en valor absoluto elevado al cuadrado. Este otro de aquí que está señalando con la manita, déjenme poner el cursor, esto es valor absoluto de x2 menos x1 elevado al cuadrado. Entonces esta cantidad que tenemos aquí arriba es lo mismo que el valor absoluto de x3 menos x2 al cuadrado más el doble producto del valor absoluto de x3 menos x2 por el valor absoluto de x2 menos x1. Recuerden ustedes, aquí en esta desigualdad, en esta de aquí, estamos usando que el valor absoluto de cualquier número siempre es mayor o igual que el número. Si el número es positivo, él y su valor absoluto coinciden. Si el número es negativo, él y su valor absoluto coinciden. Entonces, este primer término es este de aquí, este tercer término es este de aquí, y este segundo término es simplemente menor o igual que el valor, que el producto de estos dos valores absolutos. Me conviene dejarlo así, como este producto, porque entonces esta tercera igualdad le estamos identificando como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién es esto? Pues es x3 menos x2, valor absoluto, más x2 menos x1, valor absoluto elevado al cuadrado, que es simplemente el cuadrado de la suma de las distancias de P1 a P2 con la distancia de P1 a P3. Como la función raíz positiva de un número es una función creciente e inyectiva, la desigualdad se preserva al sacar raíces de ambos lados y obtenemos entonces que la distancia del punto 1 al punto 3 es menor o igual que la distancia del punto 1 al punto 2 más la distancia del punto, aquí debe decir 2, al punto 3. Es decir, la desigualdad del triángulo se cumple en la línea recta. Y me dicen, pues ¿cómo en la línea recta si no hay triángulo? No importa. No importa qué sistema estén usando, a esta desigualdad que hay a nivel de distancia se le conoce como la desigualdad del triángulo, porque es una generalización de un teorema que se cumple en geometría euclidiana, que es la desigualdad del triángulo. Muy bien, y ya que tenemos esto, ¿qué podemos decir? El resultado de la comparación de dos cantidades de la misma especie se llama razón o relación de dichas cantidades. Entonces vamos a suponer, a las señoritas, si me van a entender, le quieren poner un adorno bonito a su ropa, entonces tienen que ir a comprar una cierta cantidad de listón, pero se ponen de acuerdo ahí con la hermana o con la mamá, y una va a comprar 2 tandas de ese listón porque es lo único que necesita. Supongan que es la mamá. La mamá necesita 2 tandas de ese listón y ustedes necesitan 5 tandas para que el vestido quede bonito. Entonces, ¿cuánto tienen que comprar para dividirse el listón en una razón 2 a 5? Bueno, entonces si ya tienen el listón, ya lo compraron y ahora lo desean dividir, pues marcan sus 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una toma 2 de estas partes y la otra toma 5. Y entonces el listón quedó dividido en una razón 2 es a 5. ¿Ok? Entonces son 2 de estas 7 y el otro son 5 de estas 7. Quedó dividido en razón. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 5.
Ujú. ¿Ok? Entonces, la razón en la que quedaron divididas por el punto 2 es 2/5. Mientras si el punto de división que hubiéramos tomado dirigiéndonos del punto A hacia el B hubiera sido el punto 5, entonces esto hubiera sido una razón de 5/2. Por eso dicen que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que significa dividir en una razón determinada. Y bueno, esta idea que acabamos de describir con este ejemplo sencillito nos induce a que si tenemos dos puntos A y B con coordenadas A y B, pues la distancia orientada del segmento que va de A hacia B es B menos A, mientras que la que va de B hacia A es A menos B, que es el negativo de lo anterior. Y entonces podemos dar la siguiente definición. Decimos que un segmento dividido que va del punto A al punto B es dividido en una razón de P es a Q por un punto P si el cociente que hay entre la magnitud orientada del segmento dirigido de A a P con respecto a la de P a B es la razón P a Q. Como estamos considerando distancias orientadas, los números P y Q pueden ser cualesquiera dos números reales siempre y cuando Q, que es el denominador, sea distinto de 0. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo le vamos a hacer para dividir un segmento determinado en una razón dada? Bueno, entonces, los artistas lo que hacían era lo siguiente, y esto es consecuencia de los teoremas de semejanza de tales. Entonces suponían ellos que tenían un segmento, sobre este segmento marcaban otro y decían, vamos a suponer que yo quiero dividir este segmento que llega hasta donde me estoy apoyando en 4 partes iguales. Entonces decíamos aquí, parte 1, parte 2, parte 3, la parte 4 llegaría hasta acá. Entonces vamos a suponer que le atine a la primera y que en efecto llegue hasta allá arriba. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues unían el punto opuesto del segmento con este punto de aquí. Y luego empezaban a trazar rectas paralelas a la recta dada por los puntos en donde iban haciendo la división. Creo que ahí me salió paralela. Vamos a ver. Ahí se ve paralela. Y finalmente por aquí se ve más o menos paralela. Me falló poquito. Entonces me está fallando un poquito. Me falló poquito, no es exactamente ahí. Entonces sí vamos a arrancar aquí. Pero vamos a terminar un poquito más para acá. Entonces este sí empieza aquí. Pero va a terminar por aquí. Y este sí empieza aquí. Y va a terminar por aquí. Entonces todos estos segmentos quedaron del mismo tamaño. Entonces esta de aquí es una razón 1, si tomo este punto de división, y aquí me quedan 1, 2, 3. Entonces aquí tenemos una razón 1 es a 3. Entonces aquí tenemos una parte
2 partes, 3 partes iguales, y aquí sería la cuarta parte igual. Entonces hemos dividido el segmento AB por el punto P en una razón 1 a 3, ¿ok? Entonces era lo que hacían, pero si se fijan es una lata porque tengo que dibujar los segmentos, trazar trazar las paralelas, y si tienen tan buena puntería como yo, pues no le van a atinar. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿Y cómo lo harían algebraicamente? Bueno, entonces, ok. Consideremos el segmento que va del punto menos 5 al punto 5 en la recta numérica. Pues entonces el origen lo está dividiendo en una razón 1 a 1. ¿Ok? Porque de menos 5 al origen hay 5 unidades de distancia, y del origen al 5 hay 5 unidades de distancia, queda dividido en una razón 1 a 1. El punto menos 1, pues hay 4 unidades de menos 5 a menos 1, y hay 6 unidades de menos 1 a 5. Entonces queda dividido en razón 4/6, que es lo mismo que 2/3. Pero dijimos que también pueden ser negativas las razones. Si tomamos el punto menos 10, que vive en la misma recta, pero no en el segmento PQ, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cambié P y Q por A y B. Bueno, entonces, ahora esto lo está dividiendo de menos 5 a menos 10 son menos 5 unidades de distancia, mientras que de menos 10 a más 5 son 15 unidades de distancia. Menos 5 sobre 15 queda dividido en la razón negativa menos 1/3. Por otra parte, el punto que corresponde a la coordenada 15 nos va a dividir a nuestro segmento menos 5, 5 en la razón, bueno, de menos 5 a más 15 son 20 unidades de diferencia, y de más 5 a más 15 son, bueno, perdón, de más 15 a más 5 son menos 10 unidades de diferencia. Entonces esto queda dividido en una razón de menos 2. Entonces cuando estemos tomando puntos entre los dos extremos del segmento que nos da, el punto que divide está formando una razón positiva, mientras que si lo dejamos fuera, estamos dividiendo en una razón negativa. Entonces aquí, para efectos de esta nota, A es igual a P, B es igual a Q. Perdón, no me fijé que los había cambiado, ¿sí? Entonces A es P y B es Q. ¿Sí? Entonces al subirles la nota a la página corrijo eso. Pero para esta plática, A es igual a P y B es igual a Q. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Ya de manera en general, ya que nos hemos puesto algunos ejemplos. Aquí están las representaciones. Miren, aquí sí les puse A y B. Entonces, donde lo cambié fue en la diapositiva anterior. Entonces, si el punto P coincide con A, pues la distancia de A a A es 0. Y si el punto P coincide con B, la distancia de B a B es 0, y el cociente AB sobre BB no está definido. ¿Sí? Entonces, teorema, división de un segmento. Dados dos puntos distintos P y Q en la recta numérica, donde X1 representa al segmento orientado P1 y X2 es el número que representa el segmento orientado P2, entonces X1 y X2 pueden ser números positivos, negativos o bien 0. El punto P divide el segmento orientado que va del punto 1 al punto 2 en una razón R, que no es otra cosa que el cociente de P1 a P sobre P a P2 como segmentos orientados. Si X es igual a X1 más RX2 sobre 1 más R, donde esta X es
el número que representa al segmento orientado OP. Y este cociente está bien definido cuando R es distinto de -1. Entonces tenemos todas las razones para R distinta de -1 bien definidas. Al número -1, posteriormente, cuando surgen las geometrías no euclidianas, se le asoció el punto al infinito. Bueno, claro que si tomamos este punto y nos fijamos en la diferencia x menos x1, esto nos queda, a la hora de sustituir, r que multiplica x2 menos x1 sobre 1 más r. Y si tomamos x2 menos x, pues esto nos queda simple y sencillamente menos x1 más x2 sobre 1 más r. Entonces, si tomamos el cociente x menos x1 sobre x2 menos x, que es el cociente de los segmentos orientados que nos están pidiendo, es simplemente sustituir estas cantidades en numerador y denominador respectivamente. Entonces, noten que este 1 más r se cancela con este 1 más r, y nos queda r por x2 menos x1, y menos x1 más x2, pues es lo mismo que x2 menos x1. Entonces esta parte de aquí se simplifica, nos da 1 por r, que simplemente es r. Y entonces el punto este que estamos indicando, en efecto nos divide al segmento que va del punto en la recta numérica x1 al punto x2 en la razón deseada, siempre y cuando esa razón sea diferente de -1. En particular, pues el punto medio es cuando las dos distancias son iguales. Entonces esta es una razón 1 a 1, el punto medio, ¿sí? Entonces el punto medio equidista de los dos extremos del segmento, y cuando r es igual a 1, estamos obteniendo el punto medio. Si deseamos trisecar un segmento, pues vamos a obtener los puntos 2x1 más x2 sobre 3 y x1 más 2x2 sobre 3, que lo están dividiendo respectivamente en la razón 1 es a 2 y en la razón 2 es a 1. Con lo cual concluimos con esta sesión. Lo que vamos a iniciar en nuestra próxima sesión es el estudio del plano cartesiano. Entonces esto es simplemente porque para estudiar el plano cartesiano tenemos que asociar cualquier punto en el plano con pares ordenados de números reales. Entonces ahora, en lugar de trabajar con una recta numérica, vamos a trabajar con dos rectas numéricas. Hasta luego.